10:48 del día 30 de junio. 10:48, 30 de junio. Asumimos que es un día importante el día de hoy. A ver. Yo te merezco a ti. Ahí está. Yo te merezco a ti. Ni modo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí estamos. Asumimos que es un día muy importante por el cual tengo que volver a transmitir. 30 de junio, México. Vamos a tocar 4 temas importantes. Sí, para la iglesia tradicional, claro. Para los grupos de estudios. Y para la iglesia tradicional, para los grupos de estudio y para mis íntimos. Quiero empezar con lo siguiente. Ay, no tengo que moverme porque hay mucha oscuridad. Bueno, ok, quiero empezar con lo siguiente. No me envíen solicitudes de amistad. Ok, Willy Ramos, Alzamora, Jennifer Johnson empezaron a seguir. Ok, no envíen solicitudes de amistad a esta página o a esta de perfil porque estamos en un proceso de cerrarlo. Vamos a cerrar este perfil. Sí. Para aquellos que están empezando a seguir estas publicaciones, si entramos en un proceso de cierre. Desde hace 3 meses, voy a empezar con eso, desde hace 3 meses atrás, se había tomado la decisión de abandonar estos asuntos de Dios. Sí, en el pasado video del día 28 de junio, sí, fui muy sincero y di las razones por el cual se va a cerrar este Facebook. Nada más dimos un plazo de una semana para que se exhibiera, ¿sí?, cómo es que Dios se manifiesta. Si es que se manifiesta. Porque todas estas publicaciones están hechas en base al conocimiento y reconocimiento de la existencia de un Dios. Donde nosotros hacemos publicaciones bajo la sabiduría, sí, de Dios. Entonces, mis anteriores videos yo he compartido que todo aquel cristiano que ha alcanzado una relación con Dios, Dios te direcciona, ya sea hacia un evangelista o hacia un profeta o hacia un maestro, para que por medio de esa persona te entregue palabra. Entonces, en su momento he dicho que dentro de mi tiempo de preparación, tribulación o separación de la mamá de mi hijo, Dios me direccionó con el evangelista Héctor Pérez, puertorriqueño. Sí, entonces, muchas publicaciones de las que yo hago, Héctor Pérez al día siguiente o en el acto, sí, Dios utiliza a Héctor Pérez, ya sea al día siguiente o en el acto para confirmarme una palabra, video o pensamiento o petición o lo que sea. También lo he hecho con otros personajes, pero en mi caso, sí, todas mis publicaciones por lo general verán que incluyo a Héctor Pérez. ¿Por qué? Porque por medio de Héctor Pérez Dios nos da palabra. Entonces, desde hace 3 meses atrás y aún desde hace 1 o 2 años atrás, hemos intentado salirnos, despojarnos de todos estos asuntos. ¿Por qué? Porque llega un momento que el proceso es tan duro, tan difícil, que te fastidia. Hace 2 años, bueno, no sé por qué digo esto, pero bueno, hace 2 años se me dio entendimiento, después de regresar, por llamarlo así, en noviembre. En noviembre Dios selecciona un grupo de hermanos y me financia, sí, por medio de una hermana de Estados Unidos y una hermana de ahí de Tabasco, me financian los gastos y me manda directamente a Tabasco. Y de ahí empezó un proceso. Entonces el proceso es muy humillante.
Sí, porque tienes que depender totalmente de Dios. Sí, y aquí es donde entra el video Calderón Karina, que compartí del perfil de Calderón Karina, donde el hijo del pastor Soto, Carlos Soto, sí, ese es hallado, sí, o él está a la puerta de una iglesia, sí, y el pastor lo llama. Y ahí empieza a declarar que él se había apartado de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque había perdido todo, trabajo, dinero, todo. Sí, entonces hay una regla dentro de los asuntos de Dios. Bueno, vamos a entrar en... esto no estaba agendado, pero creo que es importante. Sí, la razón por la cual Dios va a mandar, va a colapsar el sistema monetario, económico, es porque Dios necesita quitar toda la vanidad de su pueblo. Sí, y hay una regla dentro del satanismo, que en el satanismo, dentro del testimonio de Luis Castro, él enseña, sí, que todas las posesiones que le dio el enemigo, casa, dinero, todo, sí, cuando una vez que se convirtió al cristianismo, sí, el enemigo le quemó la mansión, le quemó todo, lo despojó de todo. Entonces hay una regla para Dios, que es que cuando tú eres llamado o estás siendo procesado, Dios te quita todo. Sí, y eso lo comenta el pastor que atiende al hijo que se había descarriado, aunque yo no le pondría descarriado, simplemente el proceso es tan duro, tan difícil, que tú llegas incluso a odiar a Dios, como es mi caso. Entonces no quieres nada, y en esa parte estamos. No queremos nada de los asuntos de Dios, por lo consiguiente hemos rechazado todo lo que Él ha dado. Sí, incluso a una de sus doncellas, incluso todo, ministerio, todo. ¿Por qué? Porque no queremos nada, somos fastidiados. Pero tenemos que ser sabios. Y el video del pasado 28 de junio, yo dije que si el Dios que yo conozco no se manifiesta cumpliendo con lo que Él hace 2 años me pidió, de que pidiera dinero, sí, para el ministerio, pero en este caso para seguir con los estudios, simplemente se cierra este Facebook. Por lo consiguiente, no mande solicitudes de amistad, porque este Facebook muy probablemente, y así lo quiero yo, lo quiero cerrar. Sí, ¿por qué? Porque como dije en mi anterior video del pasado 28 de junio, en mi pensamiento la iglesia para mí es la iglesia que actualmente impera en el mundo es una iglesia miserable. Por lo consiguiente, personas como nosotros, que nos dedicamos a estudiar, no queremos nada con la iglesia. Estamos aparte, fuera. Sí, sabemos que por medio de la iglesia Dios te forma, pero una vez que tú empiezas a estudiar la Biblia, te profundizas y te das cuenta que la Biblia menciona otros libros, y cuando vas con tu pastor le preguntas, pastor, ¿por qué la Biblia sí menciona otros libros y usted no lo enseña? Sí, de inmediato te echas de enemigo a la iglesia y eres expulsado, te odian, sí, eres expulsado. Entonces nosotros, personas como nosotros, estudiantes de la palabra, no queremos nada con la iglesia. En su momento, el año pasado, se me dio a entender cuando me invitaron a la iglesia, Centro Cristiano Comalcalco, me llevaron y resulta que era una graduación. Y ahí me invitaron a formar parte del grupo Alfa, sí, donde prácticamente tú tenías que compartir tu conocimiento. A mí se me dio entendimiento de que Dios quería que yo formara parte de esa iglesia y dije no. Sí, ¿por qué? Porque somos tan rechazados y despreciados dentro del sistema religioso que de igual manera cuando nosotros adquirimos conocimiento y sabiduría no deseamos, al menos en mi caso no deseamos compartirlo. Así como Dios vomita a los tibios, sí, de esa misma manera nosotros los que estudiamos vomitamos a la iglesia. No queremos nada con la iglesia. Entonces se les pide por favor que no manden solicitudes de amistad, porque se va a cerrar este Facebook. Sí, y si por alguna razón Dios se manifiesta, ya veremos qué pasa. Por lo consiguiente, nosotros estamos esperando por justicia 7 días. Así lo dije en mi video del pasado 28 de junio. El día 29, Dios responde a través de Héctor Pérez y dice, y habla de cosas, de bendiciones. Llega un momento que en nuestro proceso se nos da tantas promesas, ¿sí? Que llega un momento
que tú no crees nada, ¿sí? Por lo consiguiente, solo estamos esperando los próximos 7 días y se acabó. No manden solicitudes de amistad. Vamos a entrar en tema. ¿Qué fue lo que vamos a hablar hoy? Ok. Hoy en la madrugada o ayer en la madrugada, sí, Vincent, ayer en la madrugada, si no me recuerdo, a las 4:44 de la madrugada, después de hacer el video el 28 de junio, sí, del 28 para el 29 de junio, la madrugada del 29 de junio, un hermano que está en Estados Unidos, Vincent, no sé cómo se pronuncia, sí, me manda 18, me etiqueta en 18 publicaciones y mi celular prácticamente me despierta, sí, diciéndome de que la manera en que se va a manifestar Jared Kushner, una de las formas que se va a manifestar Jared Kushner, que es el anticristo, ¿sí?, o el hijo de la perdición, es a través de la guerra para imponer el nuevo orden mundial. ¿Sí? Entonces, lo primero que estamos tocando ahorita es anunciando que lo que viene ahorita es la imposición del nuevo orden mundial. Por tal motivo, el Tratado de Paz y Seguridad solamente es un pretexto para atraer la guerra e imponer el nuevo orden mundial. Y justamente hoy, la hermana Girón Jessie me comparte una publicación de la hermana Gloria Mayolo, donde habla que en medio de los juicios Dios va a venir Jesús va a venir como intermediario y va a sacar a su pueblo, como sucedió en Egipto. Y lo importante que revela la publicación de Gloria Mayolo es que ella menciona, ¿sí?, la implantación de los chips o el sistema Verichip. O sea, la intención de la masonería o de Jared Kushner o de los descendientes de Nimrod, los malditos, es imponer el nuevo orden mundial, y al imponer el nuevo orden mundial van a imponerte la implantación del chip. Esa es la primera enseñanza que se nos dio del día 28 para el día 29 en la madrugada, cuando Vincent Winland, sí, me etiquetó, me despertó el celular y ¡pum! Sí, nos da Dios confirmación y continuidad y complementa el video que yo hice. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? ¿Cuál es la finalidad de la guerra? La finalidad de la guerra es que el nuevo orden mundial, lo que hablé en mi anterior video, ¿sí?, donde en el libro de Melquisedec enseña que tanto Donald Trump como Jared Kushner y el Benjamin Netanyahu, ¿sí?, ellos solamente están actuando hipócritamente, ¿sí?, ¿sí?, y al final van a traicionar al pueblo de Israel, le van a dar la espalda y van a imponer su nuevo orden mundial. Sí, o sea que los que van a quedar desprotegidos, engañados y van a ser traicionados es el pueblo de Israel. ¿Quiénes? Sus gobernantes. Entonces, tanto Donald Trump como Jared Kushner, ¿sí?, y todos los demás presidentes o reyes de la tierra están actuando hipócritamente. Sí, por eso no es casualidad que justamente el día de hoy en la madrugada, cuando Donald Trump se estaba reuniendo, sí, con el presidente de Corea, sí, Dios mandó granizo sobre México, específicamente en Guadalajara, como castigo, sí, a la marcha del orgullo de Samael. ¿Cuál es ese orgullo de Samael? La marcha del orgullo gay. Sí, y no es la primera vez que Dios opera de esa manera. ¿Por qué? Porque el 27 de junio también en Italia, Dios mandó granizada precisamente en el momento en que se estaba celebrando, sí, una marcha del movimiento del orgullo gay. ¿Qué te da a entender todo esto? Sí, que te voy a cambiar la dimensión en que ves las cosas. Sí, ese torrente, sí, de granizo con agua que se vio en Guadalajara, Jalisco, México, sí, en medio de la reunión de Donald Trump con el presidente de Corea, sí, como castigo después de la marcha gay, Dios está anunciando que son 2 juicios, primero por agua y luego por fuego. Sí,
la Biblia enseña que tanto Sodoma como Gomorra fueron castigadas, ¿sí?, con azufre, con fuego y azufre. Ok, te voy a cambiar la imagen que te pusieron las noticias. Imagínate esa corriente o torrente de agua o granizada corriendo por las calles. Imagínatelo no de hielo, sino de fuego. ¿Sí? Dios lo que está anunciando, sí, es que en esta temporada, o esa señal, el hecho de que haya caído granizada después de la marcha del orgullo gay en México y en medio de la reunión de Donald Trump con el presidente coreano, quiere decir que Dios va a mandar juicio como Sodoma y Gomorra, sí, así como mandó como Sodoma y Gomorra en México y en los demás países donde ha hecho lo mismo, sí, donde ya no va a ser granizo de hielo, sino bolas de fuego, dentro de una torrente de lava. Es lo que está anunciando Dios en el Espíritu. ¿A qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo esto? Hoy, oficialmente, domingo 30 de junio, día octavo, significa reinicio para Dios, conforme al libro de Enoch. Estamos anunciando que hemos recibido señal, sí, donde a partir del día de hoy, 30 de junio, domingo 30 de junio, sí, México, sí, Dios está anunciando por medio de un mexicano, sí, o por medio de México, que a partir de hoy, domingo 30 de junio, día octavo, inicia el tiempo de aflicción o de angustia para Jacob. El único país en Latinoamérica que tiene el sello de Dios en su bandera es México. Por lo consiguiente, tanto Israel es el reloj profético de Dios, ¿sí?, como México lo es también. Entonces, a través de un mexicano, Dios está anunciando, a través de los juicios, o el juicio que hubo hoy, sí, en Guadalajara, Jalisco, está anunciando que inicia el tiempo de angustia para Jacob. ¿A qué nos lleva todo esto? En mi anterior video del 28 de junio yo estaba mostrando al anticristo, a como Dios me lo dijo que sí lo dijera, lo mostré. Pero hoy, todas las publicaciones del día de hoy, 30 de junio, Dios te está revelando, ¿sí?, de qué manera se va a manifestar el anticristo. ¿Sí? Y tú verás dentro de los comentarios de este video, ¿sí?, que una de las maneras en que el anticristo se va a manifestar es por medio de los ataques mentales o de la opresión demoníaca sobre tu mente. O sea, que puse como ejemplo una de las publicaciones o enlaces donde una señora cristiana, Flor Pineda, sí, en Texas, asesinó, siendo cristiana y una mujer activa dentro de la iglesia, no solamente asesinó a su marido de 40 años, ella tenía 37, sino también asesinó a sus dos hijos menores, uno de 5 y otro de 10 años. Sí, la opresión demoníaca que va a venir sobre la iglesia es tan grande que no importa cuántas obras hayas hecho dentro de la iglesia, lo importante es que tengas una relación con Dios, una intimidad con Dios, una santidad en Dios, para que y un control, tengas el control de tu cuerpo y de tu mente para que no caigas en depresión, ¿sí?, que te orille a tu propio suicidio o a asesinar a tu propia familia. Compartí aquí uno de los enlaces donde hace 2 años o 3 años, sí, fue noticia, donde una mujer cristiana asesinó a su propia familia. Sí, y no solamente eso, hoy dentro de las publicaciones compartí Ernesto Núñez, un hermano que está en Tijuana, Ernest Núñez, si en su momento nos compartió, y eso nosotros lo recibimos como señal, somos intérpretes nosotros, sí, donde nos compartió que los próximos 6 meses, sí, sí, se iba a liberar un demonio, sí, que iba a irse contra la iglesia. Posteriormente a esa publicación, hace 2 o 3 años, sí, salió una noticia donde un pastor se había suicidado. Si nosotros comprendimos el mensaje en ese tiempo, entonces lo que Dios está diciendo, que
los próximos 6 meses, que coincide con los 3 meses del verano y los 3 meses de otoño, que son en las fiestas donde Jesús va a venir por su novia, ¿sí? Los próximos 6 meses vamos a estar bajo ataque u opresión demoníaca. Por lo consiguiente, la iglesia no debe estar, sí, dormida. Sí, y por todas las publicaciones que compartí hoy, sí, el pasado 21 de enero de 2018, sí, donde dice que yo fui puesto por señal, ahí dice, 2018 o 2019, no recuerdo, sí, ahí dice que debemos estar en ayuno. Entonces, lo que quiere las publicaciones del día de hoy, lo que se está dando a entender es que la iglesia debe estar en constante ayuno y oración para que no sea presa de las opresiones demoníacas y terminen, sí, su familia o terminen en desgracia. La iglesia a veces no comprende el poder del ayuno y oración. Anteriormente, sí, en el libro de Adán y Eva enseña que Set, hijo de Adán, oraba y ayunaba más que su padre Adán. Sí, incluso los hijos de Set, sí, ni siquiera comían pan, sino que ellos se olvidaron a sí mismos y lo único que hacían era comer frutas, sí, y se pasaban el tiempo orando y adorando a Dios en el monte. Por eso dice la Biblia que no solamente de pan vivirá el hombre, ¿sí? Entonces los antiguos hijos de Set, ¿sí?, aplicaban el mismo conocimiento, ¿sí?, y lo que un día yo compartí con mi ayuno, cuando yo hice mi ayuno como Adán y Eva, ¿cómo? Comiendo puras frutas, porque se supone que Adán y Eva antes de pecar, sí, o caer, ellos solamente se alimentaban de frutas. Bueno, pues el mismo principio, sí, que lo mismo que hacían Adán y Eva antes de caer en el Edén, lo mismo hicieron, sí, la descendencia o los hijos de Set. Esto está en el libro de Adán y Eva, por eso nunca lo vas a encontrar ni vas a entender el poder, sí, que tiene el ayuno, cuando solamente ayunas con puras frutas, como lo hacía Adán y Eva anteriormente cuando estaban en el Edén antes de pecar. Los hijos, comento esto porque sé que es importante para Dios, ¿sí? Los hijos de Set, en el libro de Adán y Eva, enseña que solamente comían frutas en el monte y no siquiera comían pan ni trigo, ¿sí? Y solamente se dedicaban a adorar a Dios. O sea que ellos todo el tiempo estaban en ayunas solamente comiendo frutas. Y por primera vez, ¿sí?, en ese libro de Adán y Eva enseña que a ellos se les nombró hijos de Jehová o hijos de Dios, ¿sí?, y que los ángeles se pusieron celosos de los hijos o descendientes de Set. ¿Por qué? Porque lo único que hacían, y esto si tú lo comprendes y lo llevas a la práctica en este tiempo de aflicción, va a ser muy poderoso la manera en que Dios te va a utilizar. Sí, porque yo en su momento lo hice un ayuno de 3 días. Sí, al tercer día, yo me lo había dispuesto 7 días, pero al tercer día, sí, cuando salí a la calle, la gente que siempre me veía vendiendo, sí, se me quedaba viendo extrañadamente. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y lo compartí con mi grupo y me decían, ¿sabes qué? Es que tú no saliste solo, sino la presencia de Dios iba contigo, a tal modo que los demonios que estaban dentro de las personas en el mundo, se te quedaban viendo extrañadamente. ¿Por qué? Porque no lograban reconocerte. Entonces, si la iglesia aplica ese conocimiento, esa ciencia, de que si tú te dispones a ayunar solamente comiendo frutas como Adán y Eva en la antigüedad y como los hijos de Set que enseña el libro de Adán y Eva, tu familia va a ser más que resguardada. Sí, te leo, Dominic. Acá en mi familia mucha opresión demoníaca y eso que soñó cristianos, estamos en oraciones fervientes. Acá en la casa hay bastante opresión demoníaca, estamos fervientemente en oración y constantemente. Ok. Yo siempre que me tocan el tema del ayuno, yo recomiendo hacer el ayuno comiendo solo frutas. Y en su momento compartí, cuando yo ayuné, sí, por primera vez, yo en su momento compartí, sí, un estudio de un doctor donde él trataba a los enfermos con cáncer terminal, él los mandaba a ayunar comiendo solamente frutas. Y dice que el 80%
de los pacientes sanaban de esa manera. Sí, o sea, aquí en México se acostumbra primero comer, sí, y luego la fruta. Dice, no, tienes que comer la fruta primero en ayunas y luego el plato fuerte. Sí, entonces el mismo principio que utilizaron Adán y Eva antes de pecar cuando comían frutas en el Edén, y el mismo principio que utilizaron los hijos de Set, sí, cuando solamente se dedicaban a adorar a Dios y a comer solo frutas como Adán y Eva, sí, es el mismo principio que en su momento compartí en mi Facebook, donde un doctor anunciaba que la gente no debería de morir de cáncer, sí, porque él los mandaba a ayunar comiendo solamente frutas. Entonces, ¿qué es lo que hace la fruta? Te desintoxica, te purifica. Sí, si una persona que no tiene nada que ver con el cristianismo, ni con la iglesia, dice eso, cuanto más nosotros deberíamos de arroparlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Dios ahorita, en este tiempo, en verano, en otoño y sobre todo en invierno, que es la huida? Sí, Dios lo que está pidiendo en este tiempo, en verano, sí, que son juicios de calor, sí, en otoño, no quiero mencionarlo, sí, ¿qué es lo que Dios está pidiendo ahorita? Sí, al iniciar el verano, que es donde hay calor, mucho calor. Sí, Dios está pidiendo que la iglesia debe estar en continuo ayuno y oración. Sí, pero un ayuno correctamente aplicado. Sí, porque la iglesia no tiene este conocimiento, te dice, ayuna. ¿Y cómo vas a ayunar? ¿Qué agua? No. ¿Qué carne? No. O sea, y ahí te traen, pero nunca, sí, se han preguntado, sí, o han indagado que si Adán y Eva comían solo frutas antes de pecar, ¿por qué no el ayuno se hace de esa manera? ¿Sí? ¿Alguna vez escuchaste a alguno de tus pastores decirte, sabes qué, ponte a ayunar solamente comiendo frutas, como lo hacía Adán y Eva? Porque se supone, sí, que el hombre, y con eso se alimentaba en el principio. Sí, en su momento cuando yo leí el libro de Adán y Eva y lo compartí con mi grupo privado de hijos pródigos, le digo, oye, entonces nosotros podemos comer, podemos vivir, sí, comiendo puras frutas, porque se supone que de esa manera vivía Adán y Eva, estaban dentro del huerto. Y hubo como un debate dentro del grupo hijos pródigos. ¿Y qué es lo que hace Dios? El Dios que nosotros conocemos. Sí, manda un mensaje en mi otro grupo que yo tengo, Sellos y Sellados 2016, diciendo, ¿sabes qué? Yo el que tiene potestad de la vida y de la muerte soy yo, así que yo decido quién vive y quién muere. Por lo tanto, a nosotros nos confirmó, sí, que tú puedes ayunar comiendo solo frutas, sí, y que debes de despreocuparte de que si te vas a morir mañana o si te vas a morir en el intento, sí, comiendo solo fruta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el único que tiene potestad de la vida y de la muerte es Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Dios en este tiempo? Síguesela, te leo, que no me escuchaste. El único que tiene potestad de la vida y de la muerte, por el cual a ti no te debe de importar si te vas a morir, sí, es Dios. Sí, porque en su momento hubo como un debate dentro del grupo Hijos Pródigos, y pues todos estaban opinando, ¿no? Porque algo nuevo, es algo que no está en la Biblia, es lógico, sí. Y una hermana, Maribel Madrid, no me recuerdo, dijo, ¿sabes qué? En una ocasión, una hermana cristiana hizo un ayuno de 70 días, y cuando entregó el ayuno de 70 días, fue directamente al hospital. Y ahí se armó como un debate. Entonces yo entendí, al leer los otros libros de Enoch, por ejemplo, y el libro de Apocalipsis de Elías, por ejemplo, que lo que Dios, porque cuando yo hacía el ayuno, sí, comiendo solo frutas, pues yo adelgazaba. Entonces yo le pregunté un día a Dios, bueno Dios, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Sí, porque si se trata de que el ayuno es para matar la carne, pues no importa, ¿sabes qué? Yo puedo ayunar comiendo frutas todo el tiempo, y si he de morir, pues muero, no importa, pero ¿cuál es la finalidad del ayuno? Sí, entonces me responde, lee el libro de Enoch, sí, lee el libro de Apocalipsis de Elías, donde enseña que no importa qué es lo que comas y cómo hagas el ayuno, ¿sí? Sabemos que es desintoxicante hacer el ayuno con frutas y tiene su lugar, pero ¿qué es lo que se fija Dios al fin y al cabo? Sí, lo importante para Dios, lo que enseña el libro Apocalipsis de Elías, sí, los libros de Enoch, es que tú no puedes acercarte con tu ayuno con un corazón doble delante de Dios.
porque los ángeles te desconocen y se van contra ti. Es decir, que si tú te presentas delante de Dios con tu ayuno, con un corazón doble como Caín, ¿sí? Que entregó su ofrenda delante de Dios, pero con pensamientos asesinos hacia su hermano Abel, ¿qué es lo que hace Dios? Dios te vomita. Pues por lo consiguiente, tú no puedes hacer un ayuno con un alma perversa y un corazón impuro, ¿sí? Teniendo contiendas, teniendo falta de perdón, ¿sí? Teniendo un corazón impuro delante de Dios, porque Dios no te acepta el ayuno. No importa cuántos días hagas el ayuno, Dios no te lo va a recibir y te lo va a rechazar como en su momento lo rechazó a Caín. Entonces, al fin y al cabo, es un asunto del corazón, no de comida. ¿A qué vamos con esto? Esto no estaba agendado. Que en este tiempo de aflicción para la iglesia, donde viene la guerra, lo que Dios está pidiendo es que se mantengan en constante ayuno y oración. Les voy a compartir un misterio. Sí, en el principio, cuando Adán y Eva estaban dentro del Edén, sí, el primer libro y segundo libro de Adán y Eva enseña, sí, que cada sábado los ángeles abandonaban el huerto. Los ángeles abandonaban el huerto y se iban a adorar a Dios. Sí, y Dios abría los cielos y le permitía... Quiero enfocarme. Entonces, Adán y Eva, estando en la tierra, Dios lo que hacía es que le abría los cielos para que ellos, junto con los ángeles, adoraran el día de Shabbat a Dios. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que tú siempre vivas en el Espíritu, si bajo la cobertura de justicia de Dios? Si la finalidad del ayunar o matar tu carne o en poner en aflicción tu carne delante de Dios es para que el mundo espiritual se te abra o se te abran los cielos. Entonces, cuando tú entiendes cuál es la finalidad del ayuno, que es la de matar tu carne o matar tu orgullo, ¿sí? La finalidad para Dios es de que se te abran los cielos, ¿sí? Y puedas ver, ¿sí?, otra dimensión o el mundo espiritual. Por lo consiguiente, sí, yo he aprendido en este tiempo que me he dedicado a estudiar que es de vital importancia que tú hagas los estudios o escudriñes la Biblia no solamente en la madrugada, sino que lo hagas en ayuno y en oración, porque es cuando Dios más se te revela, ¿sí?, y te entrega mayor información. Ese es un secreto para muchos, pero para mí eso he aprendido en este tiempo, que si tú haces tus estudios buscando a Dios en ayuno, bajo esa ciencia, ¿sí?, no tanto en oración, sino en ayuno, Dios se te manifiesta, ¿sí?, más que a otros. Yo tengo 6 años en esto, pero 2 años me enfoqué de lleno. Y en esos 2 años me metí tanto en los asuntos de Dios que es como ahora puedo interpretar y ver más allá que muchas personas. ¿Por qué? Porque mi manera en que yo estudiaba era muy distinta por los libros que yo estudio. Entonces, volviendo al tema del ayuno, sí, Dios está demandando que la iglesia durante este tiempo de aflicción ayune constantemente para que no sean oprimidos, ¿sí?, por el enemigo y gracias. Padres de familia, en las noches, ¿sí?, oren y oren por sus hijos. Y si duermen con sus hijos, ¿sí?, oren a sus hijos y oren ustedes. Porque a mí hoy en la madrugada se me mostró que los espíritus, ¿sí?, van a ir a visitarte
en tus sueños y van a provocar que hagas cosas que no debes. Entonces debes tener cuidado, ¿sí?, de lo que sueñas durmiendo con tu hijo al lado. No sé si me explico. Quien captó, captó. Porque los demonios, sí, pueden ir bajo un sueño seductor haciéndote creer que es un sueño y realmente lo estás haciendo físicamente. Y si tienes a un hijo al lado, corre peligro. O sea, ¿comprenden el nivel de opresión que se va a ir contra la iglesia? ¿Te imaginas cuántos casos se van a ver de cristianos o padres de familia violando a sus propios hijos? Eso hoy en la madrugada se demostró, que de esa manera los demonios se te van a oprimir. Sí, o sea, que van a atentar contra tu familia por medio de ti mismo. Tengan mucho cuidado, padres de familia. Vamos a entrar al tema. No tenía considerado ver el tema del ayuno, pero espero que les haya servido. Sí, el primer punto que estoy manejando aquí es de que recibo señal, imposición del nuevo orden mundial, ok, ya lo tocamos, granizada, ok, ya lo tocamos, inicia el tiempo de angustia, ok, ya lo tocamos, 4, ok, no envíes solicitudes de amistad, ok, ya lo tocamos. Sí, vamos entonces. Sí, el mensaje para la iglesia tradicional es de que deben estar en ayuno y oración, porque el tiempo de angustia de Jacob va a iniciar, o ya inició, o va a iniciar a partir de hoy, ¿sí? Y que Cristo viene pronto, ¿ok? Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí es el mensaje para la iglesia tradicional. Cerramos el mensaje para la iglesia tradicional. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional solamente cree lo que está escrito en la Biblia, y en la Biblia, sí, y dicen que si no está escrito algo en la Biblia, no lo van a creer. Entonces, se cierra el mensaje para la iglesia tradicional y empieza el mensaje para los estudiantes. ¿Sí comprenden a lo que me estoy refiriendo? Sí, que aunque nosotros querramos darle un mensaje a la iglesia tradicional, no se va a poder. ¿Por qué? Porque están limitados a 66 libros de Biblia y al sistema religioso y al canon de Constantino. Por lo consiguiente, lo que vamos a platicar a continuación no lo van a comprender. Entonces, por eso es que cierro el mensaje de la iglesia tradicional. ¿Por qué? Porque su mente está limitada y no pueden comprender lo que ahorita voy a decirles. Va. Uno de los temas, sí, que hoy compartí es la descodificación del día 11, 21 y 27. ¿Qué representa eso? Sí, el pasado día 11 de enero del 2018, sí, a mí se me da la orden de que me quite un anillo que yo cargaba aquí. En mis anteriores videos verán que yo porto un anillo. Ese anillo yo lo porté mucho tiempo, casi un año, sí, porque me lo hallé justamente un día, sí, en mi triciclo. Y me pareció raro, lo vi, ok, dije, bueno, se va a caer, salí a vender en la mañana, regreso en la noche y me lo hallo el anillo. Digo, ¿cómo es posible que un anillo no se haya caído con tanta vibración? Y me lo puse, sí. Pasó algo sobrenatural antes de eso, sí, después de escuchar una prédica de Héctor Pérez, donde yo entendí que en medio de la tribulación que yo estaba viviendo, sí, a mí Dios mandó unción. Y esa unción se manifestó, sí, en medio de una opresión demoníaca, por llamarlo así. Entonces ese anillo, al día siguiente, apareció de la nada y me puse ese anillo. El día 11 de enero recibo instrucción de parte de una hermana, Inge Moller, chilena, y me dice, Romeo, quítate ese anillo. Entonces, ok, me lo quité. Yo estaba esperando confirmación. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Sí, cuando yo me puse a meditar sobre el número 11 y el 27, sí, porque el 11 de enero se me dio la orden de que me lo quitara, el día 11, nosotros sabemos que tiene que ver con rituales, sí, de sangre. Por ejemplo, un día 9-11 fue el atentado contra las Torres Gemelas, y nosotros sabemos que el número 11 tiene que ver con juicio. Bueno, entonces cuando me puse a meditar, sí, el número 11 y el número 27, yo entendí que toda persona que porte anatemas, ya
sea anillo, cadena, aretes, brazaletes, todo aquello, sí, que no esté ungido con aceite, van a estar conjurados. Porque en su momento, cuando yo hice el video que aquí está abajo, hice un video que se veía oscuro, por cierto. Yo cuando hice ese video y lo concluí, lo finalicé, que por cierto me lo censuró Facebook, tuve que volver a subir, sí, de hecho aquí lo puse, sí, cuando yo me vi mis manos, sí, yo no me vi mis manos normales, sí, y ahí me vino la revelación, sí, y el entendimiento, porque yo no vi mis manos normales, yo vi unas manos de bestia, como aparece en las películas. ¿Sí? Como de un demonio, alargadas. Entonces yo comprendí que toda persona que porte anillos, brazaletes o joyería que no está ungido con aceite, son objetos o joyería que van a estar conjurados. ¿Sí? Y cuando tú utilizas un anillo o un arete o algo que está conjurado por demonios, los demonios toman el control de ti. Y esto es muy importante, porque esa orden se me dio antes de que yo fuera a orar por un enfermo en mi pueblo Paraíso. Ahí fue donde yo comprendí que muchos pastores, al usar anillos que están siendo conjurados, ¿sí? Se le llama amuletos, ¿sí? Al imponerte mano, lo que hacen es que te transmiten o te transfieren la falsa unción, o sea, te transmiten demonios. Entonces cuando yo fui a orar por un enfermo en mi pueblo Paraíso, sí, yo comprendí por qué razón Dios me había pedido que me quitara el anillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces tú portas anillos, ¿sí? y cuando tú portas un anillo, cuando yo me vi mi mano, ¿sí? El enemigo ya no son tus manos pues, sino que ya es la mano del enemigo imponiendo mano a otra persona. Y si tú vas... ¿Qué pasó? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Que no juegues ahí. Vete a jugar por allá, ¿sale? Ok, no te metas allá a jugar. Cuando tú... Ok, no juegues en el columpio. Sí, ya no me interrumpas. Es importante, por eso mi peque está interrumpiendo justamente ahora. El enemigo es astuto. Esto es muy importante para todo el pueblo cristiano. Sí, si tú portas un anillo que está conjurado por demonios, tu mano ya no es tu mano ya es del demonio. Entonces cuando tú vas e impones manos a un enfermo o simplemente una oración de sanidad a cualquier persona, ¿sí? O de bendición, tú transmites demonios. ¿Por qué? Porque tu mano utiliza anillos conjurados. Entonces cuando a mí se me envió al hospital regional de Paraíso, de mi pueblo, a orar por un enfermo, yo entendí, comprendí por qué razón yo debía ir sin anillos. Pues todo cristiano debe evitar portar anillos, cadenas, brazaletes, ¿sí? En este tiempo. Aunque te regale alguien cualquier pieza o prenda de joyería, tú debes ungirlo, pero yo preferentemente te diría, ¿sabes qué? Deshazte de ello, ¿sí? Deshazte de ello y compra mercancía, alimentos o algo más. Deshazte de ello, porque al final nos vamos a quedar sin nada. Entonces, un cristiano, ustedes padres de familia, cuando vaya un pastor a imponer manos, imponerte manos ya sea en la cabeza o en la espalda, ¿sí? Ustedes deben estar en constante oración, ¿sí? Pidiéndole a Dios que si ese espíritu que se está transmitiendo no es de Dios, sea destruido. ¿Sí? Es más, ustedes no deben de permitir que cualquier tipo te imponga mano en la frente, en la espalda o en la cabeza, ¿sí? No deben ustedes, hermanos, ¿sí? O estudiantes, permitir que cualquier persona vaya y te imponga mano. Porque si utiliza una prenda o amuleto que ha sido conjurado, lo único que va a recibir es maldición en lugar de bendición. Esa es la falsa unción del Espíritu Santo, y eso se me mostró hoy, que era necesario decirles que parte de la manifestación del Hijo del pecado es esa, ¿sí? Que no solamente van a oprimir por medio de sueños, ¿sí? Eróticos, ¿sí? Y si tienes una persona cerca, puedes caer en un error, sino que también si tú utilizas prendas, sí, eso está escrito en la Biblia, que cuando el pueblo de Israel, se me está acabando la batería, voy a apurarme. Si cuando el pueblo de Israel quería avanzar, hubo un personaje que tomó unas joyerías o cosas que estaban anatema y Dios simplemente
no permitió que el pueblo de Israel avanzara. ¿Por qué? Hasta que se exhibiera esa persona y al final lo mataron. ¿Por qué? Porque si tú portas algo que es anatema, tú transmites el anatema a los demás. Por lo consiguiente, tú no debes utilizar ninguna prenda que ha sido conjurada. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es contaminar la iglesia. Entonces, pueblo de Dios, lo que tienen que hacer ahorita es despojarse de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Sí, porque el enemigo puede utilizar cualquier cosa, cualquier prenda, cualquier foto, todo para que te haga caer y tu casa sea oprimida por demonios. Estamos hablando, si que hace 2 o 3 años compartí una publicación de una mujer cristiana que era partícipe de la iglesia y el enemigo lo utilizó primero para matar a su esposo, luego a sus 2 niños, uno de 5 y 10 años, al final ella se suicidó. O sea que lo que vamos a hacer, que lo que el demonio, tal y como dice Ernesto Núñez, sí, que fue liberado, hoy se nos dio señal que va a ser liberado un demonio que en los próximos 6 meses va a irse contra la iglesia provocando suicidios, no es cualquier cosa. Sí, entonces todo verano y todo otoño, sí, recuerden que para el año para Dios finaliza en invierno, sí, y en abril, cuando es primavera, inicia otro año. Entonces, este año no finaliza en diciembre, este año finaliza en invierno, al iniciar la primavera, sí. Entonces, todo lo que resta del año vamos a estar bajo presión demoníaca. Sí. ¿Por qué? Porque ya finalizaron, tal como dice la hermana Gloria Mayoli, como le hemos dicho nosotros, ya finalizaron los 6.000 años. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? Es juicio. Y si tú no tienes conocimiento, entendimiento de cómo opera o cómo se manifiesta el hijo de la iniquidad o el anticristo o los demonios, vas a ser presa fácil. Aunque ores y ayunes, pero si no oras y ayunas correctamente, como quiera tu oración y tu ayuno te va a servir de poco. El día 11 de enero de 2018 recibo la instrucción de que debo quitarme el anillo, me lo quito. El día 11 de enero de 2019, al iniciar el primer día del grupo Apolo, sí, por medio de un medium, sí, soy amenazado. 11 de enero de 2018, fíjense cómo utiliza Dios los números. Ese día que yo estaba haciendo la transmisión, donde tocamos un tema de Lilith, estamos exhibiendo a Lilith, y al escudriñar Lilith, lo que enseña Isaías 34:14, al escudriñar Lilith, ¿quién es Lilith? Nos dirigió hacia los dioses sumerios, o sea que nos dirigió hacia Nimrod, donde el cual Jared Kushner es descendiente de Nimrod. ¿Sí están entendiendo, sí, a lo que Dios está mostrando? ¿Sí? Y hace 6 meses, cuando yo fui amenazado, ¿sí? Y eso lo compartí el día de hoy, ¿sí? Ahí está la foto de captura del mensaje por WhatsApp, ahí está, ¿sí? Dijo el demonio por medio de mi amigo, ¿sí? Que la amenaza se cumplía en un lapso de 6 meses a 5 años. Que si no se cumplía en 6 meses, se cumplía en 5 años. 6 meses después, en medio de una situación, al yo conocer a una niña que prácticamente estaba encarnando a María por la edad, ¿sí? Y es como yo le pude dar a ustedes la enseñanza y el misterio que envuelve la parábola de las 5 vírgenes sensatas y prudentes, ¿sí? Prudentes e insensatas, ¿sí? Donde yo les digo, cuiden a sus hijas, porque va a haber hijos del diablo que se la van a querer llevar, ¿sí? Para corromperlas y al final engendrar hijos que no son de Dios, ¿sí? Y que el enemigo va a utilizar la brujería, ¿sí? Para que ellas sean amarradas espiritualmente, ¿sí? Eso se va a multiplicar. Entonces, 6 meses después, se manifiesta el carcelero o la persona que tiene controlada a esa muchachita, ¿sí? Se manifiesta y se manifiesta justo cuando yo digo, recibo instrucción, señal, ¿sí? Y yo digo oficialmente, Jared Kushner es el anticristo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago oficialmente la declaración y posteriormente al día siguiente, el día 28, ¿sí? Hago el video anunciando que Jared Kushner es el anticristo, ¿sí? Se cumplen los 6 meses, ¿sí? Donde el cual a mí se me amenazó. Pero recuerden, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, ¿sí? O sea que las amenazas las tengo muy en poco. Pero ¿qué representa eso? El hecho, cuando yo dije que fui puesto por señal, de señales, yo hasta ahora lo entiendo, es de que por medio de mí, si una persona o un demonio, ¿sí?
o un hijo del diablo me amenaza a mí, en realidad no me está amenazando a mí, yo soy solamente una figura de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios? O Dios permitió hace 6 meses. ¿Sí? Dios estaba diciendo que a partir del verano, ¿sí?, la iglesia iba a ser constantemente amenazada y de muerte, ¿sí?, por el cual debía estar alerta y en constante ayuno y oración, el tema que está dando hoy. El hecho de que a mí se me haya amenazado realmente representa que la iglesia va a ser amenazada, acechada por los hijos del diablo. Esa es la enseñanza que se me dio hoy. ¿Sí? El 11 de enero de 2018 se me dice, quítate el anatema, el anillo, ¿sí? Porque si utilizas anatema, acarreas maldición y transmite no el Espíritu Santo, lo que transmite son demonios. El 11 de enero de 2019, ¿sí? 11, mismo día 11, se me dice, se me levanta el diablo y utiliza a uno de mis amistades que estaban cerca de mí y me entrega un mensaje. Me dice, ¿sabes qué? Van a atentar contra tu vida, ¿sí? Y te van a querer lastimar o te van a lastimar. Si no se cumple lo que yo digo en 6 meses, se cumple en 5 años. Y justamente 6 meses después se cumple. Se manifiesta, ¿sí?, el carcelero o el hijo del diablo que tiene oprimida a esta muchachita. Cuando digo oprimida, me refiero a una persona que le controla hasta el Facebook. Que si tú le escribes en su Facebook, él se da cuenta. A eso me refiero. ¿Sí? Madres de familia, cuiden a sus hijas. 11 de enero de 2019. 6 meses después se cumple, ¿sí?, el tiempo determinado donde a mí me amenazan. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Día 27 de junio, ¿sí?, vuelvo a ser amenazado. Fue el día que yo anuncié que el anticristo era Jared Kushner. Ok, ¿qué tiene que ver los números en todo esto? Bueno, Jesús nació, para que tengas entendimiento, Jesús nació el 21 de enero. Dios mío, voy a ver cuánto me cae de batería. 1%, finalizo, 1%. Ok, es todo, continúo luego. Bendiciones.